ahora si pulsamos play, veremos que el coche acelera mucho más, gira y ¡pumba! Esto es una cosa que es muy normal que pase, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Esta simulación física es bastante normal que ocurra. Cuando tenemos un objeto que tiene las ruedas, es decir, si yo tuviera un coche de verdad, y si yo cogiera y le pusiera un coche, le atara las ruedas y lo hiciera funcionar como lo estamos haciendo funcionar aquí, pasaría eso. En primer lugar, pasa que un coche, si alcanza velocidades muy grandes y giramos en seco, como estamos girando aquí, pues es bastante fácil que vuelque. Naturalmente, si le pongo menos velocidad, cuanta menos velocidad, menos posibilidades de que vuelque. Pero entonces el juego de carreras no va a ser muy divertido. ¿Qué podemos hacer para conseguir que nuestro coche no vuelque? Hay varias cosas que podemos hacer. Hay una cosa que es relativamente sencilla, que es bajar el centro de gravedad del coche. Si yo el centro de gravedad, si lo tengo muy alto, el coche rápidamente cuando gire va a volcar enseguida. Si el centro de gravedad lo pongo muy bajo, entonces va a ser mucho más difícil hacer volcar el coche. En realidad esto pasa también en la realidad. Un coche de Fórmula 1 intentan poner el centro de gravedad lo más bajo posible. De hecho, casi que el coche está por debajo de las ruedas, no porque no pueden, pero casi. Entonces, por un lado, esto. Si le bajamos el centro de gravedad, el coche será más estable. Vamos a ver cómo se haría esto. Esto es centro de masas. Vamos a hacer una función start. Vamos a crear aquí una variable center of mass, que va a ser del tipo vector3. No vamos a utilizar center of mass. No lo vamos a utilizar porque ya está cogida. Vamos a llamar car center. ¿Vale? Y le vamos a dar un valor por defecto a este vector3, 0, menos 0,5,0. ¿Vale? Vamos a coger el centro de gravedad del coche y lo vamos a poner medio metro más abajo. ¿Y esto cómo se hace? Si yo ahora lo que me ha salido antes es center antes me ha salido en azul, quiere decir que puedo acceder al rigid body y cambiarle el centro de masa, que es lo que me interesa. ¿Veis? Es esta sintaxis. Rigid body.center of mass y es igual a lo que yo le diga. Entonces en mi script esto va a ser de la siguiente manera. Rigid body center of mass es igual a car center. ¿Vale? De esta manera tan sencilla lo que hacemos es colocar el centro de gravedad del coche donde a nosotros nos interese. Si ahora pulso play, vamos a ver si al coche le cuesta menos volcar, ¿veis? Ahora funciona mucho mejor. Si corro mucho, sigue volcando. Claro, yo puedo seguir bajando el centro de gravedad. Al contrario que los Fórmula 1, yo sí que puedo poner el centro de gravedad debajo del coche. Pero si hago eso, voy a tener un comportamiento muy raro. ¿Vale? Lo podemos bajar un poquito más. Vamos a bajar este car center a -1, pero tampoco recomiendo bajarlo excesivamente. O sea, como máximo lo podéis bajar al suelo. Más bajo no lo podéis poner, porque entonces el comportamiento del coche será totalmente irreal. Sí. Sí. Vamos. No. El centro de gravedad, si yo no le digo nada, el centro de gravedad es el centro de gravedad del sistema. El propio programa, el propio sistema de físicas de Unity, calcula que esto tiene un volumen y su centro de gravedad está aquí, esto tiene otro volumen y su centro de gravedad está aquí, y lo que hace es combinar esos centros de gravedad y calcular dónde quedaría el centro de gravedad. ¿Vale? Yo ese centro de gravedad lo puedo sobreescribir. Le puedo decir, vale, tú has calculado que el centro de gravedad lo tendrás aquí, pero a mí me da la gana que me lo pongas aquí. ¿Y esto cómo se mide? Se mide en coordenadas respecto del punto central, es decir, respecto del origen de coordenadas del coche. ¿Vale? Por tanto, si este coche
pues tenemos aquí el coche y este car body lo hemos metido a una altura de 0, pues más o menos, si yo esto lo bajo hasta la altura de abajo de las ruedas, vemos que está más o menos a -1. Si yo le digo que el centro de gravedad está a 0, -1, 0, el centro de gravedad me caerá prácticamente a nivel de suelo, que es justo lo que he hecho ahora. ¿Vale? Entonces, si el centro de gravedad lo ponéis casi a nivel de suelo, que es lo que pasa con un Fórmula 1, por mucho que corra, va a ser mucho más difícil volcarlo. Pero cuidado, porque si yo, por ejemplo, le pongo una rampa al sistema, si yo ahora, por ejemplo, creo un cubo y creo una rampa, cojo esto, lo pongo más grande, vamos a volar, Grand Theft Auto aquí, a tutiplén, a lo loco. Cuidado, porque si tenemos rampas y tenemos cosas, pues podemos volcar el coche perfectamente. Bueno, funciona bastante bien lo del centro de masas, ¿vale? Vamos para allá. Ahora tenemos un poco de tiempo, ahora haremos unas cuantas diabluras más. Si me voy por aquí, me voy de boca, eso está claro. Vale. Bajar el centro de masas es una cosa bastante recomendable. Sí. Entonces el propio sistema te calcula cuál es el centro de masas. Sí, si yo no... Exacto. Si yo no pongo nada aquí, si yo no pongo esta línea, el programa me calcula el centro de masas donde caería. Entonces, en función de los colliders que yo le haya puesto, él me lo va a calcular solo. Vale, pues ahora que tenemos esto, vamos a darle un poco más de salsa al asunto. Vamos a crear una escena, bueno, voy a grabar esta escena con otro nombre. Voy a grabar Car Scene with Terrain y vamos a crear un terreno. Vamos a crear un escenario un poquito más interesante. Voy a borrar este plano, vamos a crear un terreno, cosa que ya hemos hecho también, repasamos un poquito, le digo resolución, vamos a hacer un terreno relativamente pequeño, vamos a hacerlo de 500 por 500 y tampoco me interesa que sea muy alto, vamos a hacerlo de 100 metros de altura, ¿vale? Vamos a darle un poquito más de resolución al mapa de alturas para que esto tenga más detalle, porque vamos a pasar muy cerca y queremos que la simulación física sea lo más realista posible. Entonces vamos a decirle 1025, set resolution, hemos creado un terreno de 250, voy a moverlo a -250, -250 para que este terreno quede centrado. Y ahora vamos a hacer lo que ya hemos hecho otras veces. Voy a pintar un poquito este terreno. Cuidado con hacer un terreno demasiado abrupto, tampoco nos pasemos, vamos a hacer unas montañitas, pero tampoco vamos a hacer aquí unos barrancos, porque si no nos mataremos seguro. Entonces aquí, si queréis, podríamos ya, digamos, dibujar un cutre circuito, si me permitís. Vamos a decir que nuestro circuito de carreras tenga esta forma, ¿vale? Lo que hago es crear este plano y a partir de aquí pues elevo las zonas que me interese, etcétera, ¿vale? De momento vamos a dejarlo más o menos así. Y vamos a pintarlo un poquito. Esto también lo hemos visto ya varias veces. Lo que hago es acceder a las texturas de terrenos. Voy a crear una textura de tierra y voy a añadir también una textura de hierba. Vamos a dar un tamaño un poquito diferente y vamos a pintar con esta hierba. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a pintar con la hierba, vamos a pintar esto de aquí, así un poco rápido, ¿vale? Digamos que esto, a lo bruto, va a ser nuestro circuito. Y ahora, si pulsamos play, pues ya tenemos un entorno un poquito más real para trabajar, para ver qué pasa con las... ¿vale? Aquí hay muchas cosas que se pueden variar, ¿vale? Podríamos ponerle más suspensión al coche. También pasa una cosa, También pasa una cosa. Cuando estamos en un coche de verdad, aunque no nos demos cuenta, el movimiento es muy parecido al movimiento que veis aquí. Lo que pasa que... Exacto, es justo... Ahí es a donde iba. Cuando estamos en un coche de verdad, pasa una cosa, y es que nuestro oído interno detecta las aceleraciones. Entonces nuestro cerebro corrige el movimiento del coche. Entonces no notamos tantos botes como estamos notando aquí.
Si este juego fuera un juego de verdad, lo que tendríamos que hacer es, en lugar de atar la cámara al coche y hacer que se mueva exactamente rígida la cámara con respecto al coche, lo que tendríamos que hacer es programar esa cámara para que se moviera con más suavidad respecto del coche, ¿vale? Esto, si queréis, lo podemos ver en las prácticas, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo como está. Lo que os quería decir es que si ponemos un terreno un poco abrupto, entonces ya sí que tenemos que tener cuidado, que podemos hacer volcar el coche con relativa facilidad. Entonces, ahora mismo no estoy consiguiendo volcarlo,